Bueno, nos acompaña Carlos Gustavo Mota, que publicó este libro, Freud y la literatura, y realmente es apasionante lo que nos viene a traer, porque él no solo es doctorado o doctor en psicología, sino que además es cineasta, ha escrito libros, y un día se hizo, imagínense con toda esa mezcla, ¿no? De ser cineasta, de escribir libros, de ser doctor en psicología. Se preguntó un día, ¿qué leía Freud? ¿No? Que de alguna manera bueno, haya inspirado además toda su teoría o por lo menos se haya podido basar para poder ampliar sobre su teoría. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Soledad? Te agradezco. Desde Buenos Aires, ¿verdad? Desde Buenos Aires, pero bueno, viene. acá presente en Montevideo, en la ciudad de ustedes, que es maravillosa. Bueno, y todo arranca, es cierto, visitando un museo en Inglaterra, donde allí te Bueno, planteás. ahí empiezo a ver qué era lo que leía Freud en el Museo de Freud. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás? día. ¿Cómo estás? Y bueno, a partir de ahí, en realidad es una obra que es una trilogía, porque el primero es sobre las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis, y a partir de ahí seguí con lo de Freud y la literatura y concluiría con psicoanálisis y cine, porque bueno, yo aparte de ser psicoanalista hago cine en la Universidad del Cine en Buenos Que Aires. es un camino de ida y vuelta, además por la cantidad claro, y la cantidad de escritos que pueden haber inspirado directores. Y uno piensa, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, que ha tomado, digamos, el psicoanálisis como elemento, como una varia de sus películas, pero todo el tiempo es una retroalimentación. Bueno, hoy con Jorge Bafico en la Facultad de Psicología vamos a presentar lo de Monsieur Verdoux, que es una película de Chaplin, pero que en realidad se lo había propuesto Orson Welles. O sea, Orson Welles no lo puede filmar, lo filma Chaplin y toma todo el itinerario de Landru, que es un serial killer, el primer serial killer francés, ¿no? Eso lo vamos a hablar hoy. Vamos a explicar también por qué es interesante conocer, ¿verdad? Aquello que leía Freud, que fue el padre del psicoanálisis, para entender además, de alguna manera, qué iba primero, ¿no? Si lo que leía inspiraba a que él hiciera sus investigaciones o si al revés. Podía comprobar, digamos, sus teorías con los grandes clásicos de la literatura, ¿no? Por lo que contaban. Creo que eso es una tarea posterior. O sea, en su autobiografía él afirma que era una rata de biblioteca, ¿no? El padre no lo llama rata de biblioteca, sino le dice gusano de biblioteca, que es la expresión alemana, digamos, en relación a su afinidad por los libros, y hasta él mantiene una deuda en una librería por la cantidad de libros que coleccionaba, ¿no? Que compraba. El padre paga esa deuda diciendo que, bueno, hubiera sido... era lo mejor en vez de tener otro vicio, ¿no? Entonces, efectivamente, le habían destinado familiarmente una habitación para que él estudiara, y es todo un trayecto de la lectura de Freud, en el sentido de que después, ya como padre de psicoanálisis, como vos decías, efectivamente trata de reflejar en sus obras lo que de alguna manera formalizaba clínicamente en sus historiales, ¿no? Los historiales clínicos de él son grandes novelas, incluso es cierto que gana el premio Goethe de literatura por eso, digamos, no el Nobel. Fue nominado al Nobel y no lo ganó. No, bueno, como Borges. Como Borges. Como tantos otros. ¿Hubo algún caso en que Freud, por ejemplo, para tratar de desentrañar el misterio detrás de la psiquis de algún paciente, apelara y hiciera alguna conexión con un personaje de la literatura? Yo creo que él intervenía, o sea, creo que hay todo un estereotipo sobre el psicoanálisis y sobre que el psicoanalista se mantiene mudo o a veces hasta se duerme, ¿no? Creo que Freud efectivamente intervenía como intervenía Lacan o como yo mismo intervengo con los pacientes, y seguramente ubicaba, digamos, dentro de las intervenciones metáforas que le permitían tener un entendimiento con lo que en este momento o en ese momento el paciente podía tener como padecimiento, ¿no? Sí, yo Ahora, creo que sí. también en el libro tenés datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuál fue el último libro que leyó antes de morir, que ahora después nos los puede contar, pero después que aprendió español para poder leer El Quijote de Cervantes. Era como su pasión, o sea, efectivamente aprendió español de manera autodidacta, es decir,
y, digamos, simplemente para tomar al personaje de Cervantes como una metáfora también, no solo de la locura, ¿no? Es decir, no ubicarlo al Quijote como loco, sino como para ver que en algún punto todos estamos locos, ¿no? También, o sea. Esa es la conclusión que llegan los psicólogos, ¿viste? Yo te digo. Hay que creer, hay que creer. Es normal. Bueno, hay, digamos, una manifestación en la cultura actual que de alguna manera está todo tan conmocionado que, digamos, ¿qué sería, digamos, la normalidad? ¿Entendés? O sea, me parece que tenemos que ver toda la divergencia y las contingencias que aparecen hoy en el mundo, ¿no? A pesar de, bueno, haberse gestado, digamos, en los principios del siglo pasado, ¿en qué aspecto se mantiene más vigente que nunca, digamos, los escritos y las conclusiones a las que arribó Freud? En este tiempo, en esta era moderna. Hay una frase que creo que representa todo el eje de la obra, que está en uno de sus últimos ensayos, que es El malestar en la cultura, que dice: no nos sentimos cómodos en la civilización del presente, ¿no? Entonces, esta incomodidad creo que hoy en día representa toda la subjetividad, o sea, todas las nuevas subjetividades que están generalmente señaladas o marcadas por el desamparo, por la precariedad, por la violencia, por todos los hechos que realmente son, que nos conmueven, ¿no? Incluso, como recién ustedes decían, sobre las fuerzas de la naturaleza. Pareciera que incluso hoy las fuerzas de la naturaleza se desbordaran, no solamente aquí, sino en distintas ciudades del mundo, ¿no? Creo que Freud en ese sentido sigue marcando un camino, una trayectoria, y que creo que volver a los clásicos, ¿no? Es algo que nosotros es una materia pendiente. A veces estamos tan en la hora, en lo nuevo, ¿viste? Claro, o en lo que es el impacto de la imagen, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de clásicos, enumeranos por lo menos algunos de los favoritos, ¿no? De Freud en su... Mira, como favoritos, efectivamente está Shakespeare, que lo atraviesa toda la obra, pero ya incluso no solo desde el lugar de la tragedia, sino que Freud transforma a Shakespeare en un lugar como de épica, ¿entendés? O sea, como tomar los distintos puntos nodales del psicoanálisis, el complejo de Edipo, claro. Sí, con Totem y Hamlet Tabú, se habrá hecho. Hamlet, bueno. Y todo venía también de la tragedia griega, digamos. Por eso digo que va de la tragedia a la épica, ¿no es cierto? Sí, en este sentido, y dentro de esa épica, incluso una estética, es decir, que él logra establecer una hibridez entre lo que es el campo de la literatura y la clínica. Por supuesto está Goethe, por supuesto está Schiller, y digamos un autor favorito que también era contemporáneo de él y también médico, que es Schnitzler, Arthur Schnitzler, digamos, que después Kubrick, por ejemplo, se basó en la película Ojos bien cerrados, que bueno, para hacer su versión. Claro, bueno, pero es interesante para el ciclo, cine y psicoanálisis poder comprender a través de este libro lo que era la enorme cultura de una de las mentes más influyentes, ¿verdad?, del siglo XX. Yo como creo fue que es Freud. incomparable en ese punto. La mente de él, digamos, no porque sea psicoanalista y por supuesto que esté como totalmente apropiado por los conceptos de él, pero efectivamente si uno lo toma desde un lugar objetivo, observa la gran dedicación que él tiene, no solamente, por supuesto, a la lectura, sino cómo articula eso que lee con su aspecto clínico. ¿Revelamos el último libro que leyó antes de morir o no? No lo revelamos, lo decimos a la noche. A la noche lo decimos vamos hoy. a repasar las coordenadas, claro, entonces, sí. de este encuentro. Hoy vamos a presentar el libro en más puro verso a las 19:30, gracias a todas las gestiones de Planeta. Y lo presenta también Jorge Bafico conmigo. Excelente. Va a estar muy bueno. Bienvenidos todos. Entonces, bienvenido, Carlos, a Uruguay. No, muchas gracias. La verdad que siempre es un placer estar en esta ciudad. Bueno, muy bien, muy interesante, todo lo que conversábamos con él, que por supuesto da para mucho más.